Ok, vamos a iniciar entonces. Ya estamos en, como se le llama o se le dice, en el ombligo de la clase. Hemos transitado por las primeras 3 unidades. Hemos entonces llegado a los principios prácticos. Normalmente la clase consta, las primeras 3 unidades son principios bíblicos. Primero entonces los conceptos que tenemos del discipulado, luego las bases bíblicas. La última unidad hablamos del proceso, el proceso de discipulado, y hoy vamos entonces con los principios prácticos. Cómo iniciar, así se llama la unidad del día de hoy, cómo iniciar el discipulado en la iglesia local. Es lo que hoy entonces estaremos abordando. Estamos esperando ahí a los de Monterrey, ¿verdad? Entonces, quiero recordar con ustedes entonces algunos requisitos para la acreditación de la materia. Voy a estar haciendo esto constantemente para que no olvidemos, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, tenemos los cuestionarios. Cada que termina la unidad, entonces tiene un cuestionario de 10 preguntas. Ustedes lo resuelven y lo envían o lo suben a la plataforma y ya yo lo califico. Estoy, como les decía la vez pasada, muy contenta porque sus opiniones, sus comentarios y en algunas respuestas, sus recomendaciones son muy acertadas, aparte de que son bastante edificantes, ¿verdad? He visto, en esta semana califiqué ya unidad 2, hay varios que ya concluyeron la unidad 2 y doy gracias a Dios por ello, ¿verdad? Algunos tienen proyectos ahí o ideas muy buenas y yo les digo ahí que es mi deseo y oración que Dios les use en esas ideas y que esas ideas puedan plasmarse, convertirse en proyectos y puedan consolidarse y llevarse a cabo, ¿verdad? En el ministerio que Dios les ha confiado. Entonces, cuestionarios. No se olvide de estar leyendo uno de los libros de texto de la materia, ya sea el de Estrategia para la Misión de Vicente Vieira, Discipulado, Estrategia para la Misión, o el libro de John Oak, que también se llama entonces Discipulado para el Crecimiento Integral de la Iglesia. Cualquiera de esos dos, no son los dos, es uno nada más, y tendrán entonces la oportunidad de hacer un resumen de las enseñanzas que ustedes hayan encontrado para su ministerio. Un resumen de 2 cuartillas, 2 hojas, cuartillas son 2 hojas, letras ya le dije, Tiny Roman, número 12, 2 cuartillas. No más, no menos, ¿verdad? No más, no menos de eso que estamos pidiendo. Quizás sí se puede pasar que sea mínimo, ¿verdad? Pero no se amplíe mucho. Estamos buscando lo más significativo para ustedes del libro, ¿verdad? Las enseñanzas que más entonces le sirvan a su ministerio. Eso me ayuda a mí porque estos libros yo los tengo como de texto, pero constantemente, bueno, están saliendo otros. Esto yo los he encontrado bastante, se puede decir, que profundizan más en cuanto al discipulado, que abarcan o incluyen todos los temas para discipular. Entonces, por eso yo he recomendado o uso estos libros, pero constantemente entonces están saliendo otros. Y a mí me ayuda mucho el que ustedes me den su opinión, ¿verdad? Respecto a el libro que estamos entonces utilizando como como de texto, como base para la materia. Entonces, esa es la segunda asignatura o tarea para acreditar la materia. La tercera, entonces, fue en esta semana, ya está el examen parcial. Usted tiene que subir, abrir allí en la plataforma, buscar el examen, contestarlo, ¿verdad? Y para que pueda tener una calificación de su examen entonces parcial. Buenos días a los hermanos, yo creo que ya están ahí, ¿verdad? Los de la PIC de Monterrey, buenos días.
Buenos días. Un gusto y damos gracias a Dios que nuevamente nos volvemos a ver, que nuestro corazón hoy en la mañana late, porque a Dios le place así, ¿verdad? Entonces damos gracias a Dios porque ya pudimos estar otra vez y únicamente estoy recordando las tareas. Eso lo hago constantemente, cada clase estoy recordando las asignaturas, cuestionarios, su informe y entonces su examen parcial. Estamos a la mitad ya de la materia, hemos cursado las 3 primeras unidades, entonces ahora vamos a entrar a los principios prácticos de la materia. Vamos a ir a eso, a los principios prácticos del discipulado. De eso estaremos entonces comentando. Y para iniciar, como siempre, ¿verdad? Yo quiero invitarles a que nos dispongamos en las manos de Dios y ocupemos un minuto, unos minutos para entonces pedir su dirección, pedir que nos bendiga en este día y nos dé las fuerzas en estas horas que tenemos para estarnos entonces capacitando. Entonces vamos a dar gracias a Dios porque tenemos esta oportunidad de estar acá, de vernos y entonces capacitarnos. Le voy a invitar que se tome unos minutos y pidamos a Dios entonces que nos guíe. Señor, en esta mañana te agradecemos porque nuevamente podemos estar delante de ti y nos ofrece, Señor, esta oportunidad de capacitarnos aún a través de la distancia. Tú pones los recursos, Señor, tecnológicos, electrónicos, para que nosotros podamos hacerlo. Gracias, Señor, porque tu conocimiento a toda la humanidad es grande, Señor, y podemos usarlo, Señor, para que nosotros podamos cumplir esa misión que tú nos has dado. Gracias por la oportunidad de conocer, de estudiar, de comprender, Señor, la tarea de la iglesia como lo es el discipulado, Señor. Gracias por aquellos hombres que han recorrido un camino delante de nosotros y han construido, Señor, el conocimiento y ahora nosotros podemos adentrarnos en él y entenderlo, pero también compartirlo con otros. Gracias por la oportunidad de ser tus hijos, de llamarnos y confiarnos, Señor, la tarea de hacer discípulos, Señor, hasta lo último de la tierra, hasta las últimas personas, Señor, que habitan en este planeta. Gracias, Señor, por esa oportunidad. Gracias porque confías en nosotros para hacer esa tarea, Señor. Y por eso en esta mañana estamos aquí para ser instruidos, ser capacitados y tener las herramientas necesarias, Señor, que nos ayudan en nuestro ministerio. Gracias, mi Señor. Nos dejamos en tus manos y sé tú quien abras nuestro entendimiento, quien nos permitas concentrarnos y poder entender aquello que tienes para nosotros. Edifícanos, Señor, y gracias por tu presencia. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Buenos días a los que acaban de llegar. Vamos entonces a comenzar. Es la unidad 3. Esta unidad 3 se llama así: ¿Cómo iniciar el discipulado en la iglesia local? ¿Cómo iniciar el discipulado en la iglesia local? Quizás algunos, todos estamos en una iglesia o pertenecemos a una iglesia local, ¿verdad? Hoy vamos a tocar unos asuntos que a lo mejor competen más o implican más referente al liderazgo pastoral o a los líderes de la iglesia, ¿verdad? Creo yo que cada uno de nosotros estamos en ese, a veces en ese ministerio. Y queremos ver el discipulado no como una tarea únicamente de liderazgo de la iglesia, sino como una tarea que es para la iglesia total, o la iglesia en general. Y también como una tarea o como una misión que es de cada hijo de Dios, de cada seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Pero para comenzar, permítanme mostrarles. Estaba yo ahí viendo, ¿verdad?, en el cel y de repente llegan mensajes y me llegó una estadística de cómo está la iglesia, de algunas cosas en las que la iglesia local le falta crecer un poquito. Y entonces yo al ver esta estadística, yo pensé, es porque falta el discipulado. Y el discipulado responde acertadamente a estas estadísticas. Entonces, déjenme ver, ir a mi diapositiva y para que les muestre
Oye, pusieron al café de hoy. George, ¿me ayuda? ¿Ya la ven? No. Todavía no, ¿verdad? No. Okay. Le acaban de... No se lleve. ¿Qué dice? ¿Ah, sí? Sí, Ok, parece que ya, ¿verdad? Sí. ¿Ya? Gracias. Ok, entonces yo estaba viendo esta información que me llegó ahí en uno de esos mensajes de WhatsApp y fíjense algunos datos. Dice que 10%, ¿sabía usted que en las iglesias de hoy no especifican, ¿verdad? Ninguna denominación. Ok, pero dice que 10% de la congregación no confraterniza, es decir, no hay convivencia. Comenzamos por el 10%. 20% no asisten con regularidad a la iglesia, ¿verdad? A las actividades de la iglesia. 25% admiten que nunca oran. Eso ya es todavía más grave. 35% admiten que nunca leen la Biblia. 40% de la congregación diezma y ofrenda. Y 50% solo ofrendan. 60% no sirven en las iglesias, ¿verdad? En los ministerios de la iglesia. 70% no ayudan a las misiones. 80% no invitan a nadie a la iglesia. 90% no han ganado ni un alma y 100% se quieren ir en el rapto. Y dice acá, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Estos son algunos datos, alguna información que tenemos acerca de las iglesias. Yo no sé, ¿verdad? A lo mejor usted está en una iglesia que no está en esta, no cae en esta situación o en estas circunstancias. Pero en mi contexto, yo diría que todavía a veces se quedaron atrás cuando dicen que 20% no asisten con regularidad. A veces, en mi contexto, algunos, ¿verdad? Hermanos están diciendo que acá la mayoría de las iglesias tienen sus actividades domingo por la tarde y ya domingo por la tarde pues ya no están asistiendo a las actividades, a las iglesias que tienen su culto por la tarde. Nuestros cultos de oración son bastantes, a veces el 10% de la congregación es el que está asistiendo al culto de oración, que en la mayoría de las iglesias en este contexto de Oaxaca, Valles Centrales, lo que es el centro o la capital de Oaxaca, pues la mayoría de las iglesias a sus cultos de oración, pues llegan pocos hermanos, casi el 10% o el 15% de la congregación, solo algunos líderes, ¿verdad? Y otros hermanos que se suman, ¿verdad? Y hace 2 años, bueno, en el 2018, iniciamos, yo estaba estudiando la maestría que ofrece acá el seminario, una maestría con énfasis en la plantación de iglesias, precisamente, y entonces a mí me tocó para culminar ya el estudio de la maestría, hacer una tesis sobre el discipulado. Yo hice una tesis que habla del discipulado, tomando en cuenta como el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Yo le llamé así a mi tesis, ¿verdad? Discipulado, entonces, al estilo o al modelo de nuestro Señor Jesucristo para las iglesias de Oaxaca. Entonces, yo hice una encuesta y también hice entrevistas con las iglesias de Oaxaca para ver cuántos estaban, pues, discipulando o sirviendo, ¿verdad?, en la iglesia, en algún ministerio, o que estaban directamente discipulando a las personas. Y la realidad fue
que yo me encontré casi con un 2% de una encuesta donde incluí aproximadamente, fueron 70 iglesias, ¿verdad? 70 iglesias, y creo que fui más allá, 100 iglesias acá, porque algunas las saqué fuera de la región de Valles Centrales. Oaxaca tiene 8 regiones, entonces yo también encuesté en el Istmo, también encuesté en la costa, mandé encuestas y me encontré así que pocas iglesias entonces están discipulando o pocas iglesias están sirviendo, ¿verdad? Y otra pregunta que yo hacía era, ¿tu iglesia está cumpliendo? ¿Sientes que tu iglesia está cumpliendo o está llevando a cabo la gran comisión? Y la gran mayoría fue, pues a veces un poco frustrante, ¿verdad? Que la gran mayoría dijo que no. De esas 100 iglesias, 70 iglesias exactamente que contestaron bien, ¿verdad? Todo el cuestionario, pues la gran mayoría dijo que no. Algunas dijeron, creo que en parte, otras dijeron, creo que la estamos llevando en un 60%, otras en un 40%, y otras dijeron, definitivamente nosotros no estamos cumpliendo con la gran comisión, ¿verdad? Y entonces, pedíamos, también la encuesta pedía, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para, entonces, que tu iglesia o que la iglesia cumplan la gran comisión? Y muchos pedían entonces que, pues, se les capacitara sobre el discipulado, ¿verdad? Y entonces, pues una de las propuestas es capacitar a la iglesia en el discipulado. Y es lo que nosotros estamos haciendo. Acá en el seminario tenemos esta materia de Ministerio del Discipulado. Ustedes están entonces hoy en día con esta materia de discipulado para la siembra de iglesias y es una respuesta, ¿verdad? Aunque yo en la materia de discipulado ya desde hace algunos años, yo he tenido la oportunidad de compartirla acá con los estudiantes en el seminario, ¿verdad? Bueno, hermanos, esta es la situación de algunas iglesias, es lo que algunos, la percepción, ¿verdad? Cómo conciben a la iglesia, qué es lo que está pasando. Y yo diría que para combatir esto, que esta información que tenemos, para acabar con esta estadística, entonces el discipulado es una estrategia bastante viable, bastante entonces efectiva para que las iglesias entonces cambien estos porcentajes, ¿verdad? Y sean iglesias que realmente, como hemos venido hablando, hagan discípulos o lleven la tarea de hacer discípulos hasta lo último de la tierra, que es como la Biblia entonces nos enseña. Entonces, vamos a recordar un poquito lo que hoy nos toca, hablar entonces de los principios prácticos y vamos a pasar a lo que hoy tenemos. Ok. ¿Cómo iniciar entonces? Así se llama, ¿cómo iniciar el discipulado en la iglesia local? Si tu iglesia no ha sido discipulada o si tu iglesia ya ha sido discipulada, tenemos acá algunas, se puede decir, algunas modalidades de cómo hacer el discipulado en la iglesia local o cómo se ha hecho el discipulado en la iglesia local. 3 modalidades: discipulado grupal, discipulado personal o individual, y también muchas iglesias están en esta situación. Discipulado en el cual la conservación se asigna, o que se asigna, ¿verdad?, al individuo. Estas son las 3 modalidades. Discipulado grupal es el que vemos en el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo llama a 12, y después de ese grupo de 12 personas, la Biblia dice que había una relación más estrecha, más íntima, más personal con 3 de ellos, ¿verdad? Jacobo, Juan y Pedro. Entonces, el modelo de nuestro Señor Jesucristo nos presenta en el discipulado grupal 12 personas, mínimo 3 personas, que es el modelo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre, entonces, le tiro a ese modelo.
En el discipulado personal o individual es el modelo que también tenemos en la Biblia. Lo vimos en el caso de Moisés y de Josué, en el caso de Elías y Eliseo, pero también tenemos este modelo con el apóstol Pablo. Él, la gran mayoría de las veces, entonces, prácticamente usó este modelo de discipular a las personas. Recuerden, ¿verdad? ¿Qué es el discipulado? Que tomamos entonces un hermano mayor en la fe o más maduro en la fe, se encarga entonces del crecimiento integral, total, ¿verdad? De un hermano menor en la fe, para que a su vez también haga eso con otro creyente. Entonces, el apóstol Pablo hacía esto. Tenemos el modelo ahí, que ustedes en esta semana que he leído sus respuestas en sus cuestionarios, casi la gran mayoría me mencionó, o yo creo que todos tenemos acá en mente el modelo de Pablo con Timoteo. Todos mencionamos ese modelo de Pablo con Timoteo. Pero fíjense que también hay varios modelos. Está Pablo y Silas. También está Pablo y Bernabé. O podemos decir que primero es Bernabé y Pablo. Primero es Bernabé y Pablo, y después ya en la Biblia vamos a ver cómo Pablo, ¿verdad? Va a tomar a otros, y ya vemos entonces Pablo Silas, Pablo Timoteo, Pablo Epafrodito, Pablo Priscila y Aquila, que ahí ya es un discipulado grupal, ¿verdad? Entonces, Priscila y Aquila con Apolos. Entonces, esos son los modelos de discipulado de manera personal e individual. En el grupal, se va a buscar un grupo que yo normalmente recomiendo, ¿verdad? Entre 5 y 12 personas. En el discipulado personal o individual es nada más 1 a 1, padre e hijo, discipulador, discípulo, 2 personas. Y el otro modelo que tenemos acá, conservación, que se asigna al individuo. Ustedes van a ver ese muñequito que está ahí, es aquel que se queda solo. Y decimos solo, entre comillas, ¿verdad? Porque cuando una persona ha recibido a Cristo, no se queda solo, tiene al Espíritu Santo, ¿verdad? Tiene al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le lleva en ese crecimiento, de tal manera que vaya pareciéndose más a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, realmente no se queda solo, pero es la realidad en muchas de nuestras iglesias. Yo cuando he dado la clase he preguntado a los estudiantes que luego llegan acá al seminario, ¿verdad? Y yo les digo, ¿en tu iglesia te discipularon? ¿Hubo alguien que te discipuló? Ya sea de manera personal o de manera grupal. Y casi la mayoría de mis estudiantes, otra vez la respuesta es no, pues el pastor nada más, hablaban de que algunas pláticas con el pastor así, pero no hablan de un discipulado tal y como se plantea en la Biblia o de acuerdo al modelo de nuestro Señor Jesucristo, porque muchas iglesias se quedan en este aspecto, en que, como yo les decía en clases pasadas, la persona acepta a nuestro Señor Jesucristo y se queda ahí. No hay una persona, ¿verdad? O un cristiano más maduro que se encargue de él. Entonces, esta es la conservación que se asigna al individuo. Y estas son las 3 modalidades: discipulado grupal, discipulado personal o individual, y la conservación que se asigna al individuo. ¿Cuál de las 3 podemos entonces adoptar para la iglesia o tomar en cuenta para llevarla a cabo dentro de la iglesia? Yo recomiendo más en la iglesia local el discipulado entonces grupal, ¿verdad? El discipulado grupal es lo que yo recomiendo. Pero a veces la iglesia todavía no está preparada para el discipulado. Habrá entonces que tomar algunos pasos, algunas metodologías para llevarlo a cabo. Y a mí me gusta el discipulado grupal, ¿verdad? Y como yo les decía, en el discipulado grupal siempre 5, a veces 3 mínimo, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, pero no más de 12,
porque de acuerdo a nuestros compromisos o nuestras actividades, a veces, ¿verdad? No podemos atender más que a 12 personas, porque yo les decía que el discipulado es una relación bastante estrecha, bastante cercana, una relación como de padre a hijo, de tal manera que nos encargamos de todo el cuidado hasta que el discípulo llegue a una edad madura y después en esa madurez pueda entonces reproducirse en otro discípulo. Por eso entonces no vamos a tomar a muchas personas. Pero ¿por qué? Yo en el discipulado grupal ocupo 3, porque también muchas veces si ocupo más de 3 y se me van 2, por lo menos me quedo con 1 y me quedo con un discipulado personal o individual, ¿verdad? Entonces, por eso me gusta el discipulado grupal. Ok, entonces estas son las modalidades para iniciar el discipulado en la iglesia local. ¿Alguna pregunta? La conservación de estructuras del que se da al individuo no me quedó claro. ¿Se le da un material para que él estudie solo? Ok. No, hermano, sí me pueden ver, ¿verdad? No, no se le da. Es lo que yo le digo que pasa en muchas iglesias, donde la persona llega a recibir a nuestro Señor Jesucristo, es parte de la iglesia, pero nadie se encarga de su crecimiento o nadie se encarga de su desarrollo espiritual y forma parte de la iglesia. Lo que muchas veces llega a pasar, ¿verdad? Que muchos de ellos desertan porque no hay una conservación adecuada. Y yo le llamaría así, cuando hacemos eso, estamos como abortando a los hijos que el Señor nos ha dado. No le estamos dando el cuidado porque nacen y piense en un bebito que nace y nadie se encarga de su cuidado. Entonces, pues lo abandonamos ahí o somos padres, ¿verdad? Un poco irresponsables cuando estamos dejándolo sin nadie, porque el Señor nos dejó a nosotros, ¿verdad? Los cristianos que ya llevamos, que somos discípulos de Él, que entonces ayudemos a los otros a madurar, a crecer, ¿verdad? Para que entonces ellos también puedan llegar a una edad, a una etapa donde también ya maduros se reproduzcan. Entonces, no, hermano, no les damos ningún material, pues yo creo que a veces el material que les decimos es lean la Biblia, estudien la Biblia, oren. También muchas veces les decimos, estamos allí en la iglesia, el culto es a tal y tal y tal hora, y pues él se las tiene que, si tiene ese deseo y esa necesidad, va a continuar, pero a muchos que están en esta etapa de recién nacidos, llegan, ¿verdad?, las tentaciones, ¿verdad?, las tentaciones, las pruebas, y entonces muchos, yo no puedo asegurar que todos deserten, pero a muchos se vuelven atrás, ¿verdad? Pero hay algunos que también, les digo, aunque pareciera que nosotros los estamos dejando solos, siempre el Señor está con ellos y ve por ellos, pero es nuestra tarea, es la tarea de cada uno de nosotros, hijos de Dios, que ya llevamos un poquito más de tiempo en la vida cristiana, entonces velar por aquellos que son bebitos en la fe o que apenas acaban de nacer. Entonces, esta tercera modalidad que se asigna al individuo es en la que no se discipula. Así, simple y sencillamente, no hay ningún hermano mayor que se encargue entonces por el crecimiento o el desarrollo total de este nuevo hermano en Cristo. A eso se refiere. Ok. ¿Voy adelante? Hermano. Sí. Y yo creo que esta situación no solo se da con el recién convertido. En muchas ocasiones, a lo mejor sí se inicia un proceso de discipulado con el recién convertido, pero yo lo que estoy entendiendo es que el proceso de discipulado pues, es un proceso continuo que no termina. En la medida en que ese recién convertido no se convierte en discipulador por falta de discipulado, aunque ya vaya encaminado, si se deja, cae en esta categoría de ¿cómo se llama? Asignación de
conservación. ¿No? Asignación al individuo. Exactamente. Entonces, ese romper o no darle a todo ese proceso del recién convertido, de no verlo como un discipulador y no soltarlo hasta que sea un discipulador, un colaborador, como se menciona, estamos cayendo en esa situación, ¿no? De que se queda en el aire y a lo mejor se enfría o ya se convierte en un miembro de banca. Entonces creo que no debemos perder de vista que puede suceder eso también, no solo con el recién convertido. Ok, sí, puede pasar en cualquier etapa del proceso de discipulado. Gracias, hermano, por esa aportación, porque sí, a veces en nuestras iglesias o con nosotros mismos somos intermitentes con el discipulado, no somos continuos, no somos sistemáticos, o sea, iniciamos mucho, se nos conoce, ¿verdad? Y a veces acá decimos, tenemos mucha iniciativa, pero no tenemos acabativa. Ajá, entonces siempre pasa eso en las iglesias, siempre pasa eso. Yo les decía, ¿no? No terminamos las cosas, no terminamos. Y en nuestro contexto se trabaja eso. Mi esposo, ahorita estamos en la iglesia trabajando etapa 4, y estamos con etapa que vamos a iniciar la 4 y vamos a iniciar la 2. Pero cuando inició él a 1 con estos segundos hermanos que van discipulando, ¿verdad? Con este segundo grupo, iniciaron 10 y se quedaron 3. Y entre ellos 3 es una hermana más y mis 2 hijos adolescentes. Ellos se quedaron y fueron constantes. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a continuar con ellos. Vamos y esperamos, la hermana, ¿verdad? Está muy, trayendo ya, compartiendo su fe. Está en primera etapa, pero ya está compartiendo su fe. Ya ganó, tiene 2 matrimonios, son 2 hijos, entonces ya ganó, pero vamos a dar continuidad. Y en la etapa 4, que éramos 12, nos quedaron 5, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que dar continuidad. Y en un proceso que decimos, ya hubiéramos terminado, pero como estamos esperando que avancen y dando esa continuidad también, que no solamente quede en lecciones, sino que también vayamos a la práctica, porque eso es el discipulado, y ahorita vamos a ver eso, que es entonces el hacer, ¿verdad? No solamente el conocer, sino el hacer, no solo el informar, sino también el formar. Entonces, por eso nos hemos llevado más tiempo, y yo creo que nosotros tenemos un discipulado de 7 etapas, Ese es el inconveniente en el discipulado que nosotros tenemos cuando iniciamos, ¿verdad? De 7 etapas, que es largo, pero es muy sencillo, muy simple y muy, al contexto en donde nosotros estamos ministrando, pero sí ha sido un proceso largo. Pero lo que dice el hermano, no ver el discipulado como una moda, o no ver el discipulado como vamos a iniciar el año y vamos a discipular. No, el discipulado debe ser un estilo en la vida de todo cristiano, estar discipulando. Quizás usted no lo puede hacer de manera grupal en la iglesia, porque habrán varias circunstancias que podrán ser obstáculo. Pero usted siempre puede estar discipulando de manera personal o individual. Entonces puede hacer eso y no caer en el tercer aspecto. Entonces sí, gracias hermano, es un proceso continuo, de formación continuo, ¿verdad? Y no dejarlo, aunque hayan ciertos obstáculos. Le digo, se le van 2, usted se queda con 1 y tomar a ese 1 o buscar a otro en donde usted pueda entonces seguir con ese proceso. Vamos adelante, si tenemos alguna otra pregunta o estamos bien. Ok, estamos acá. Ok, dice, entonces quiero aclarar, déjenme ir a la diapositiva. Ok.
Ok. Bueno, mañana hablamos. Entonces, ¿ya tienen la otra diapositiva ahí? ¿Ya la ven? Vamos a ir al punto. Ok, el objetivo entonces último, vamos a recordar un poquito, el objetivo último entonces de el discipulado consiste en ayudar al creyente a querer ser como Jesús y a vivir como Jesús vivió. Consiste entonces en establecer la identidad del creyente para que sea semejante a Cristo en carácter y en estilo de vida cotidiana. Si se excluye entonces a Jesús de la formación del discípulo, ya no nos queda nada. En palabras sencillas, el discipulado es entonces parecerse a Jesús. Yo le digo acá a los muchachos, es jesusificarse, jesusificarse, de tal manera que Jesucristo entonces se encarne en todos los aspectos de nuestra vida. Eso es el discipulado, y hacer esto con otra persona. Pero para iniciar el discipulado en la iglesia local, como les decía yo antes, hay distintas concepciones erróneas. Cuando hablamos, vamos a iniciar el discipulado en la iglesia local, entonces muchas veces los hermanos tienen ideas diferentes acerca del discipulado. Por eso iniciamos esta materia con una conceptualización del discipulado, con una definición de lo que es el discipulado, porque los hermanos en la iglesia tienen distintas concepciones acerca del discipulado. Veamos algunas de ellas y que tenemos entonces nosotros que corregir. Vamos a ir entonces a algunas de ellas para que nosotros las corrijamos. Ok, acá están las concepciones entonces erróneas que tenemos acerca del discipulado. Y quiero aclarar esto para ya de ahí entonces decir cómo iniciar entonces el discipulado o cómo comenzar. Un concepto erróneo que tenemos es el pensar, ¿verdad?, que la formación de discípulos o el discipulado consiste en un estudio bíblico. Tienen ahí eso en sus materiales. El discipulado sí incluye el estudio bíblico, sí, aunque esta es una tarea de el discípulo de forma personal. El estudio bíblico es una de las disciplinas que el discípulo debe de tener, pero cuando a la iglesia le comunicamos, a la iglesia local, le comunicamos esa visión de que vamos a discipular, de que toda la iglesia debe de entrar entonces en un proceso de discipulado, entonces no estamos comunicando o no estamos diciendo que el discipulado va a ser un estudio bíblico, que vamos a venir y vamos a estudiar lecciones. Sí, incluye lecciones, sí, pero no es un estudio bíblico, ¿verdad? Entonces, eso debe de quedar claro. El estudio bíblico es muy bueno, es parte del discipulado porque es una de las disciplinas del discipulado. Pero en las iglesias hay esta concepción errónea. Otra segunda concepción equivocada consiste en considerar que la capacitación de discípulos es un curso para capacitar mejor a los miembros, capacitarlos para ser eficaces en la tarea de evangelización y enseñanza. Entonces, esta es otra idea, cuando el pastor dice, bueno, ahora vamos a tener capacitación en el discipulado, vamos a iniciar el discipulado. Algunos están pensando que consiste en reclutar personal para que se dedique a la evangelización y a la enseñanza en la iglesia y fuera de la iglesia. Esto, otra vez, no es así. Debemos entender que el discipulado, como ya vimos, es el proceso, ¿verdad? Es el proceso formativo continuo, de tal manera que Jesús se ha encarnado en cada una de nuestras áreas de vida y que a su vez esto lo podamos compartir con otras personas, desde ser no cristiano hasta llevarlo a madurar y reproducirse en otro discípulo de Cristo. Esa es lo que realmente es el discipulado, pero muchas iglesias piensan que discipulado es capacitar a gente para que vaya y evangelice y enseñe dentro de la iglesia. Ideas que quizás nos las hemos adquirido por la forma en que hacemos el discipulado. Y yo creo que en ese aspecto debemos entender y debemos respetar
y volver a enseñar. Tenemos que desaprender eso para volver a aprender que realmente entonces es el discipulado. Entonces, estas son algunas ideas erróneas. Otras ideas erróneas. Otra concepción errónea es pensar que la capacitación de discípulos o discipulado es posible solo con los que tienen un nivel elevado de vida. Hay iglesias así, ¿eh? A mí me ha tocado con mi esposo. Estudiamos en el seminario de Lomas Verdes, luego salimos y fuimos a ministrar, estuvimos en una zona, se llama Valle Dorado, ¿verdad? Valle Dorado, pero de Naucalpan, y es una zona de clase media baja, o clase baja, ¿verdad? Y entonces, nosotros como estuvimos en el seminario, teníamos la oportunidad de conocer a algunas hermanos, a personas, ¿verdad?, que nos apoyaban con nuestros estudios, y entonces, estábamos discipulándolos, pero cuando ya los quisimos llevar a nuestra iglesia, que ahora donde estábamos, porque mientras estuvimos en el seminario, estuvimos en Valle Dorado de Tlane, que tiene otro nivel, y luego estuvimos en Valle Dorado de Naucalpan, que tiene otro nivel, ¿verdad? Uno nivel clase media y otro clase media baja, ¿verdad? Entonces eran dos niveles. Entonces, conocimos así y nos decían, no había, los hermanos cuando le llevamos a nuestra iglesia acá, de Valle Dorado, pero de Naucalpan, baja, dijeron como que no podemos confraternizar, no podían convivir por los distintos niveles. Y nosotros entendíamos eso, nosotros los estábamos discipulando y nosotros no teníamos ningún nivel ni clase alta, ellos sí, ¿no? Pero buscamos una iglesia y nos dijeron ellos, ya encontramos una iglesia que tiene un discipulado para nuestro nivel. Nosotros nos sorprendimos cuando nos dijeron eso, ¿verdad? Entonces, y encontraron una iglesia y pues nosotros los soltamos, ¿verdad? Los dejamos y se quedaron allí en esa iglesia donde sí tienen o trabajan o piensan que el discipulado es para cierto nivel de personas, ¿verdad? Ojo. Dice que nuestro Señor Jesús dejó la tarea y entonces a todo el mundo y hacer discípulos a toda criatura. Saquémonos esas ideas donde el discipulado entonces es para ciertas personas que tienen cierto nivel de vida o porque saben leer nada más o saben escribir. Hay lugares también, he sabido que el discipulado como son lecciones, nada más entonces son para aquellos que saben leer y escribir y el discipulado no es para aquellos que son analfabetas. A veces hay esta concepción también. Otra concepción errónea es pensar que el discipulado es para los profesionales de la iglesia, como pastores, diáconos y líderes de ministerio. Muchos hermanos, este es un problema que el hermano John Oa toca. Y él le llama clericalismo a esta situación, donde muchos hermanos de nuestras iglesias están pensando que el único que debe discipular es el pastor. Y entonces los diáconos también o los líderes de ministerios, ellos son, así les llaman, ellos son los profesionales, entonces ellos se preparan y ellos tienen que hacer la tarea del discipulado. Acá están algunas concepciones erróneas o ideas erróneas que tenemos del discipulado. Y esta última que yo puse ahí, el pensar que nada más el pastor es el responsable de hacer la tarea de discipular, es algo que yo percibí en esas entrevistas y encuestas que hice acá en Oaxaca, ¿verdad? Entonces, la mayoría, yo hacía una pregunta y mis preguntas que yo hice, vienen en los materiales que yo entregué. Al final vienen toda una serie de preguntas que yo hice, ¿verdad? A las iglesias y una encuesta que también, y ahí venía, ¿quiénes están discipulando en la iglesia o a quién le corresponde la tarea de discipular dentro de la iglesia? Pocos fueron los que contestaron a todos. La gran mayoría dijo al pastor,
al pastor, al pastor, al pastor, al pastor. Y todos decían al pastor, al pastor, al pastor, ¿verdad? Porque se cree que para él es esta tarea. Y otros le ponían ahí los diáconos. Pero muchos contestaron, fueron muy poquitos los que contestaron a todos. O me incluye a mí como hijo de Dios o como seguidor de Jesucristo. Ok, quiero volver con ustedes para ver si estas ideas, o a lo mejor cuando hablamos de discipulado, en sus congregaciones o en sus contextos donde sirven, están estas ideas o hay otras, ¿verdad? Entonces déjenme volver un poquito con ustedes. Ya estamos. Ok, ¿qué piensan? ¿Es así? ¿Hay estas concepciones? ¿O conciben el discipulado realmente como lo hemos estado entonces trabajando? Ok, hermano. Sí, yo creo que es muy común encontrar, incluso en algún momento aquí nos sucedió, pensar que el discipulado pues era llevar a cabo estudios en un aula donde estaba el encargado del discipulado, pero no se llevaba nada a la práctica, todo quedaba en el aula. Ok. Era, ok, ya terminé el discipulado, bueno, pues yo ya tuve un discipulado y ya, pero no se daba ese paso de decir, bueno, ahora me corresponde a mí discipular a otros. Ok, ajá, sí, sí. La concepción de discipular a otros en el sentido de ser ya miembros de la iglesia a los que se discipula, cuando el discipulado debe de estar enfocado no solo a los miembros de la iglesia, sino principalmente a los no creyentes. Formando parte del proceso de discipulado la evangelización misma. Sí. Entonces, yo creo que suena extraño, pero pareciera que son procesos separados, el evangelismo y el discipulado en sí, pero pues ya nos queda muy claro en todo lo que hemos estado viendo de que no debe de ser así, sino que a uno creyente siempre lo debemos ver como un potencial discipulador, como un potencial colaborador. Entonces yo creo que es muy importante todo esto que estamos revisando en ese sentido. Ok, gracias hermano. Gracias hermano por compartir, compartir con nosotros y confirmar, ¿verdad?, que algunas ideas que tenemos a veces no son las más adecuadas acerca del discipulado. Entonces ahora vamos a pasar a los principios prácticos. Una vez que ya entendemos qué es el discipulado, entonces vamos a Ok, entonces vamos a principios prácticos. ¿Quién debe dirigir entonces el discipulado en la iglesia local? Ok, entonces es la responsabilidad del pastor. Ojo, y acá estamos diciendo quién debe dirigir el discipulado entonces en la iglesia local. Es responsabilidad del pastor. Esto no dice o no implica que cualquier otro miembro de la iglesia local pueda entonces iniciar el discipulado, porque como vimos, hay discipulado grupal, hay discipulado individual. Entonces, cuando el pastor evade esta responsabilidad, ¿verdad?, cualquiera entonces de los miembros podemos estar haciendo o discipulando de manera personal. Quizás usted no sea el pastor,
pero usted es un líder de la iglesia. Entonces usted como líder, como seguidor de Cristo, como hijo de Dios, entonces puede realizar el discipulado de manera personal, ¿verdad? Pero en la iglesia local en general, bíblicamente podemos decir que es la responsabilidad del pastor. Dice acá, ¿verdad? En Juan 10:11, el pastor es la persona que muere por las ovejas. Este pasaje dice así, que el pastor da su vida por las ovejas. Entonces, el pastor es la persona que entrega su sangre y su carne para que entonces las ovejas coman, así como la araña madre que se muere después de llevar la cría en su lomo, dejando que se alimenten por medio de ella hasta que no le queda sino el caparazón. Así el pastor, ¿verdad?, debe darse hasta quedar vacío con el fin de que las ovejas se desenvuelvan bien como discípulos de Cristo. Entonces, en la iglesia Dios ha dejado a los pastores. Dios ha permitido que los pastores estén ahí. Cuando vamos a Efesios, este es un pasaje, ¿verdad?, donde dice que Él constituyó a unos evangelistas, a otros profetas, a otros pastores, maestros, y toca la palabra a fin de perfeccionar. La palabra perfeccionar, si usted va a perfeccionar, es la palabra que utiliza la versión Reina Valera 60, pero en la versión NBI y en otras versiones, esa palabra perfeccionar corresponde o la utiliza la NBI, dice capacitar. Y capacitar también habla entonces de no solo dar la teoría, no solo enseñar teoría, sino también formar, sino también entrenar, habla del aspecto práctico. Y entonces acá, el pastor entonces es el encargado de capacitar, de entrenar, de adiestrar entonces a las ovejas a fin de que ellas cumplan su ministerio. ¿Y cuál es el ministerio de todas las ovejas o el ministerio de toda la congregación? Pues el ministerio, la tarea es hacer discípulos, esa es la tarea, ¿verdad? Pero entonces es el pastor a quien le corresponde iniciar entonces o dirigir el discipulado. Ok, entonces dice que cuando el pastor evade esta responsabilidad, entonces se está perdiendo, ¿verdad? Se está perdiendo entonces esa oportunidad de llevar ante Dios, ¿verdad?, todas aquellas personas que Él quiere, ¿verdad?, que Él quiere entonces que le adoren y no está haciendo discípulos. Entonces, iniciamos entonces un aspecto bien práctico. Si usted está en una iglesia local, entonces es su pastor de manera grupal, pero de manera individual también, como le dije desde un principio, corresponde a cualquier hijo de Dios estar discipulando. Algunas recomendaciones, yo no lo estoy diciendo, a lo mejor acá están algunos que son pastores, ¿verdad?, en la clase, o quizás no, yo no lo estoy diciendo, vaya y dígale al pastor, usted es el responsable, y si el pastor no lo está haciendo, usted entonces llega y le reclama por qué no está haciendo. No, no se trata. El discipulado siempre, la evangelización, el principio que siempre va a predominar es reconciliación. Reconciliación, porque eso es lo que nosotros somos llamados a hacer, a reconciliar entonces el hombre con Dios y a reconciliar el hombre con el hombre. Eso es lo que significa la cruz, ¿verdad? La cruz tiene hacia arriba y hacia los lados, lateral, es decir, vertical, pero también horizontal. La cruz nos recuerda que nos debemos reconciliar con Dios y debemos de reconciliarnos el hombre con el hombre. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestros pastores? ¿Cómo nos podemos ayudar nosotros mismos, que somos líderes? ¿Cómo nos podemos ayudar a cualquier oveja de la iglesia para que inicie ese proceso de discipulado? Entonces, acá tenemos algunas ideas de cómo podemos entonces ayudarnos. Dice, es preciso que el pastor primero sea un discípulo. Es preciso que el pastor sea un discípulo. Y entonces la primera recomendación es que el mismo pastor reciba primeramente la capacitación práctica
como discípulo. Un discípulo forma a otro discípulo. Fíjense lo que nosotros hicimos con mi esposo. Mi esposo sí tuvo un discipulador desde el inicio de su ministerio. Y yo doy muchas gracias a Dios porque yo también tuve discipulador y discipuladora desde el inicio de mi ministerio. Pero hay quienes, como yo les decía, hay hermanos que no han tenido un discipulador. Entonces, hemos visto también las características de un discípulo o el perfil de un discípulo. Es aquel que permanece fiel a la palabra, es aquel que está dispuesto entonces a invertir tiempo en la oración, es aquel que lleva una vida transparente, es aquel que está dispuesto a rendir cuentas. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo para hacerse discípulo? Si no tiene, ¿verdad? Si usted considera que no es un discípulo, entonces yo le recomiendo que busque a alguien, ¿verdad? De manera práctica, busque a alguien en quien usted tenga confianza y le diga, oye, yo quiero que tú seas entonces mi discipulador. Y a lo mejor esa persona con la que usted va le va a decir, pues yo tampoco soy discípulo. Pues, ¿qué te parece que los dos iniciamos ese proceso? Cuando yo le estoy diciendo a alguien de confianza, a alguien maduro, que usted busque así a alguien y ore al Señor para que le ponga a alguien así, para que le pueda rendir cuentas. Y después, entonces, usted va a buscar a alguien menos maduro, ¿verdad? Menos maduro, para que entonces haga esa labor. Pero siempre necesitamos un mentor, un discipulador a quien le podamos estar rindiendo cuentas. En mi caso, yo tengo a una hermana en la congregación, ¿verdad? Mayor, hace algunos años ella falleció y luego tuve que pedirle a otra hermana que continuara, ¿verdad? O que me ayudara en esa labor. Y aunque yo ya había sido hace muchos años, ¿verdad? Yo tenía y tengo mi discipulador, pero no hay esa cercanía, no estamos cerca. Entonces yo tuve que buscar, sí me contacto con mi discipulador de hace algunos años, seguimos siendo amigos y siempre le pregunto, le recibo consejos y todo, pero está lejos. Y cuando vimos la parábola de los pollos, usted se acuerda que vimos a alguien cercano, alguien que está ahí, que nos está viendo, alguien que si tengo esta necesidad en ese momento, puedo estar con ella, puedo llamarle, ¿verdad? O a lo mejor nos podemos ver, mira que tengo esta situación, ¿verdad? Y podemos platicarla. Entonces, vamos a buscar eso. Es preciso entonces que el pastor sea discípulo, porque ¿cómo va a ser discípulos si no sabe quién es un discípulo, ¿verdad? Entonces, muchos pastores a lo mejor sí estudian su Biblia, sí saben mucho acerca de las escrituras, enseñan, oran, sirven, pero no tienen ese amigo, ese discipulador a quien rendirle cuentas. Entonces, sí necesita buscar, ¿verdad? Una persona así, a quien le pueda rendir cuentas y quien le diga, oye, mira, quiero así, que tú me ayudes y me critiques, y me digas, y me afirmes cuando lo estoy haciendo bien, pero que también me digas cuando estoy fallando. Porque muchos pastores lo hacen y muchos de nosotros lo hacemos con el Señor y es cierto, está la disciplina de la confesión, me confieso diariamente, pero sí necesito a alguien humanamente que esté ahí para ayudarme. Entonces, para iniciar el discipulado en la iglesia local, y necesitamos que el pastor entonces, él sea un discípulo, porque solo discípulos van a formar a otro discípulo. Dice entonces, creo que, no me acuerdo el nombre de un escritor, creo que fue Vicente Vieira quien mencionó esto, y dice que Jesús le dijo a Pedro, ve y haz otro discípulo, porque Pedro ya era un discípulo, ya sabía entonces lo que iba a realizar. Ok, entonces esta es la primera recomendación que damos para el pastor. La siguiente recomendación, la necesidad de una filosofía del ministerio pastoral. El pastor debe reexaminar su filosofía del ministerio pastoral y su estrategia al comenzar el discipulado
o al comenzar la capacitación de discípulos. Solo el líder que ve a su congregación como herederos de los apóstoles enviados al mundo podrá poner manos a la obra del discipulado. Entonces, para iniciar el discipulado, otra sugerencia práctica que damos es la necesidad de una filosofía del ministerio pastoral. Es decir, que el pastor vea el discipulado como una filosofía de vida, como algo que ya está inmerso en él. Es decir, como algo que él tiene, como un estilo de vida. A eso nos referimos cuando estamos hablando de una filosofía del discipulado, una filosofía ministerial de discipular. Es decir, cada día de mi vida yo me voy a dedicar a discipular. Y cuando yo no estoy haciendo esa tarea o yo no estoy en la misión que Dios me ha dejado, entonces yo me siento mal. Yo siento que muero por no estar haciendo la tarea que el Señor me ha encomendado. Entonces, es una necesidad. Y creo, hermanos, que aquí a veces nos falta mucho, ¿verdad? Nos falta mucho que el discipulado, como el hermano decía, pues a veces es como una moda, a veces también es como un curso nada más en determinada época, ¿verdad? Y no es parte de la iglesia. Entonces debemos vernos como una iglesia discipuladora o como... hay algunos libros, ¿verdad?, que están saliendo y hay hermanos que promueven la iglesia misional, una iglesia que está constantemente cumpliendo su misión, una iglesia misional, ¿verdad?, que está haciendo entonces discípulos. Entonces, primero, soy discípulo y el discipulado debe ser mi filosofía de vida, ¿verdad? Entonces, vamos a tener esa segunda sugerencia. Vamos con la tercera para avanzar. Algo más que vamos a recomendar entonces al pastor es la importancia de un ministerio de enseñanza en la iglesia. Y acá a lo mejor algunos pastores, ¿verdad? Hay algunas complicaciones. Pero quiero comentar esto y quiero decirlo porque es parte de... Dice que el mejor método consiste en llevar a cabo al ministerio, yo creo que acá la idea no está bien escrita, dice, el mejor método para llevar a cabo el ministerio pastoral, como lo hacía Jesús, entonces es el discipulado, y Jesús no entrenó a sus discípulos solamente por medio de la predicación pública, sino que les enseñaba separadamente. Jesús era educador supremo, un genio docente que sabía como nadie la efectividad de la enseñanza cara a cara. Entonces, el pastor que quiere iniciar el discipulado en la iglesia local tiene que darle la importancia adecuada al ministerio de la enseñanza. La realidad es que en muchas iglesias el pastor, ¿verdad? ¿A qué ministerio le dedica más tiempo? Pues a la predicación. A la predicación. Ojo, y la predicación, yo no digo que Jesús no predicaba, Jesús predicaba y estaba con él las multitudes. Es más, el sermón de la montaña, donde vemos que están sus discípulos y que están las multitudes, y se le conoce así como el sermón de la montaña, más bien es una enseñanza, ¿verdad? Más bien es una enseñanza. Pero Jesús predicaba a las multitudes, pero también enseñaba entonces a sus discípulos. En los evangelios encontramos, mire que yo soy educadora y me dedico más pues a la enseñanza, ¿verdad? Yo no tanto a la predicación, solamente hay pocas iglesias, ¿verdad? Que permiten eso, ¿verdad? Que pues las mujeres prediquen. Yo soy maestra, mi esposo sí es pastor y él sí se dedica a la predicación y yo veo que él le dedica mucho tiempo o más tiempo a la predicación que entonces a la enseñanza. Pero en los evangelios le decía que vemos a Jesús más como maestro que como predicador. Por lo menos encontramos 98 veces en los evangelios donde a Jesús se le llama o se le dice rabí.
que significa entonces maestro, o Rabboni, como también vamos a encontrarlo en los evangelios, que a Jesús se le denomina Rabboni. Es más, este maestro de la ley, Nicodemo, llega con Jesús y le dice maestro, rabí, Rabboni, que significa el más grande de los maestros, el más grande de los maestros. Entonces, a Jesús se le ve más como maestro que como predicador. Ojo, pastor, no te estoy diciendo que no te dediques a la predicación. Te estoy diciendo, ¿verdad?, que le des importancia a la enseñanza, porque en el ministerio de Jesús, la enseñanza era relevante, era importante, y fue la estrategia que nos dejó para llevar a cabo entonces el discipulado, ¿verdad? Para hacer discípulos. Entonces, la importancia de un ministerio en la enseñanza. Quiero entonces mostrarle, seguir adelante y mostrarles una estadística de la realidad. Es que muchas veces, ¿verdad?, el pastor típico no puede dedicarse a la tarea de enseñar y asigna mayor importancia exclusivamente entonces a la predicación. Un estudio reciente realizado a los pastores de Estados Unidos reunió la siguiente información. Estudia la forma en que esos pastores, ¿verdad?, priorizaban o le dan prioridad a sus tareas ministeriales, y puso entonces de manifiesto que la principal actividad de los pastores era la predicación y que lo menos importante era la enseñanza. Y la categorización exacta seguía este orden. Predicación, ahí tienen toda la parte de azul, ¿verdad? Es la predicación. La administración, la parte ahí moradita, la parte rojita, el cuidado pastoral, ¿verdad? El cuidado pastoral, es decir, la consejería. La parte verdecita es la organización, es cómo organizar entonces en la iglesia. Y la parte celestita baja, entonces es la enseñanza, es la enseñanza. Y entonces, si el pastor quiere realmente poner la estrategia del discipulado de la iglesia, tendrá que darle mucha importancia, ¿verdad?, a lo que es la enseñanza, porque la enseñanza es la primera parte del discipulado. Primero, entonces tenemos la teoría, la enseñanza es la información. Hay que informar a la iglesia de quién es Jesús, pero también hay que formar a la iglesia de cómo es Jesús. Y para ello, entonces, el pastor sí tiene que dar importancia acá a lo que es el ministerio de la enseñanza. Pero en mi contexto, la gran mayoría de las veces, ¿verdad?, el pastor se dedica más a las tareas como estamos acá en esta estadística. Yo no sé en el contexto donde ustedes estén sirviendo, ¿verdad?, o en las iglesias donde asisten, pero en mi contexto es muy similar o muy parecido a lo que tenemos acá en esta estadística, que no es en México, ¿verdad?, sino que es en Estados Unidos. Ojo, pero si el pastor ya no se dedica a estas tareas, los alumnos me han dicho, ¿verdad? Yo como soy educadora, dice, pero si el pastor ya no se dedica a estas tareas, ya no come, hermana, ya no le pagan, ya no le pagan. Y cuando, acá hemos visto, cuando van a contratar a un pastor, lo primero que nuestras iglesias observan, no lo llaman para enseñar, para la clase de escuela bíblica dominical, que dé la clase, algunas iglesias sí, ¿verdad? Pero lo primero que nuestros hermanos están observando es cómo predica, ¿verdad? Cómo predica. Aunque la predicación es parte de la enseñanza, pero la predicación está dirigida entonces a grupos generales, no específicos como es entonces la enseñanza. Pero nuestro Señor Jesús combinaba las dos cosas. Nuestro Señor Jesús, vamos a encontrar en los evangelios que predicaba, que hablaba de la proclamación. Se dice el querigma, así, es decir, nuestro Señor Jesús sí predicaba, pero nuestro Señor Jesús también enseñaba.
Y eso es lo que estamos hablando, de no caer en ese desbalance, ¿verdad? Sino que dar importancia entonces a la enseñanza, porque de esa manera entonces va a ayudar para que el discipulado también entonces pueda llevarse a cabo dentro de la iglesia local. Yo creo que voy a parar aquí y quiero sus comentarios, ¿verdad? Quiero sus comentarios respecto a lo que hemos visto. Por lo menos me gustaría oír o escuchar ahí un comentario que piensan de esto. No puedo hablar. Buenos días, Jaime. Buenos días. Damos gracias a nuestro Dios porque nuestro pastor da de cuenta que pues casi cubre todas las áreas que usted puso ahí. Ajá. Él se dedica a la predicación, pero él se dedica mucho a la enseñanza. De que siempre anda con nosotros trabajando en lugares de predicación, en los ejidos, anda con nosotros siempre. Y eso impacta mucho a otra gente, otros pastores que casi no van. No se encierran en su currículo y a Dios los bendiga toda la semana ahí encerrados. Entonces tienen que trabajar fuertemente en eso porque es lo que pasa actualmente, maestra, aquí en la ciudad. Muchos pastores se dedican a, mi trabajo es predicar más, pero hay muchas cosas que hacer. Los pastores están, gracias a Dios, porque siempre ha apoyado el trabajo de las misiones, el trabajo de evangelismo, y siempre anda con nosotros. Y que usted nos enseña con su presencia ahí. Porque la gente que va a trabajar es gente de mucha experiencia, ya, o sea, ¿qué les va a enseñar a la gente? Pues nada, sabe mucho, bastante, vaya que toda la gente. Entonces eso es bueno porque se está impactando eso a la comunidad, estamos llevando más gente a trabajar, y la gente también está aprendiendo, estamos también evangelizando a todo el grupo donde estamos trabajando, es una cosa preciosa, vaya. Siempre hay que evangelizar. Gracias a Dios por eso, pastor. Y yo creo que son ustedes evidencia. Son ustedes evidencia porque ustedes están en la enseñanza, se están capacitando. Eso muestra, ¿verdad?, que el pastor tiene ahí un balance entre la predicación y la enseñanza. Y yo diría que no solo la enseñanza, sino las otras funciones o los otros ministerios de la iglesia, ¿verdad? Cuando hablamos de cómo crece la iglesia, es no descuidar ningún aspecto. Igual como crece el ser humano. Si usted descuida su aspecto físico, entonces el cuerpo no le va a funcionar bien. Si usted descuida el aspecto emocional, también usted no va a estar bien. Si descuida el aspecto intelectual, imagínese un niño, usted le da todo en el aspecto físico, en deportes y todo eso, ¿verdad? Pero no le da el intelectual, es decir, no lo manda a la escuela o no le pone una institutriz que le enseñe a leer y a escribir. Ese es su aspecto intelectual. ¿Cómo va a estar el niño? Muy bueno, ¿verdad? Para físicamente hablando, pero va a ser un analfabeta. Entonces, felicidades, y ese hermano que nos dice su pastor, gracias a Dios por esos pastores, pero sí tenemos también, ¿verdad? Y es acá donde nosotros tenemos que entonces aconsejar, orar para que haya un balance, ¿verdad? Porque es lo que vemos bíblicamente en el modelo de discipulado de nuestro Señor Jesús. Parece que había alguien más que quería comentar. Sí, sobre el pastor, a mí me llamó mucho la atención el área en que el Señor Jesús también sanaba en su ministerio. Tenemos aquí la bendición del Señor de que el pastor también es médico y se forman filas literalmente en que lo quieren ver en el aspecto médico, pero él lo ha tomado como un ministerio. De hecho, desde que estudió su carrera, lo hizo enfocado a ministerio, ¿verdad? Entonces, gracias al Señor, ayuda mucho también y siempre cuando vienen inconversos, salen evangelizados. Entonces, cumple como que todo el currículum de un buen pastor, un siervo.
Palomita para el pastor. Ajá. Que vea la clase del pastor. Que vea la clase del pastor. Y oremos también por aquellos pastores, ¿verdad? En mi contexto hay muchos pastores, ¿verdad? Que se dedican más entonces a la predicación y la enseñanza la están dejando a un lado, ¿verdad? Y acá en mi contexto es muy común que la dejen a las hermanas mujeres, ¿verdad? O que se la dejen a la esposa del pastor, que le dejen la enseñanza. Entonces, pero debe de buscar un equilibrio porque la tarea del pastor es capacitar. Eso es lo que dice Efesios, ¿verdad? Pero cuando vamos a los requisitos que nos presenta Pablo para Timoteo y que presenta Pablo y le da a Tito, dice que el pastor sea apto para enseñar, ¿verdad? Apto para enseñar. Entonces ahí vemos pues que debe de tener entonces un perfil, ¿verdad? Un perfil que le ayude a enseñar, porque yo diría que el pastor sí es el pastor de la iglesia, pero el pastor es el maestro principal de la iglesia. Es el maestro principal. Y es el maestro principal. A veces el pastor no tiene una clase formal donde él esté enseñando, pero el pastor enseña informalmente. Y todos somos así, ¿eh? Todos somos así. A veces podemos ser maestros y podemos estar enseñando formalmente, es decir, tener un grupo, estar frente a una clase, a un grupo de alumnos y enseñar formalmente. Pero muchos de nosotros enseñamos informalmente. Si ustedes se dan cuenta, quizás muchos de sus miembros o muchos de sus congregantes van a orar como ora el pastor. Van a dirigirse o van a dialogar como dialoga el pastor, porque es el que domingo a domingo está enfrente de ellos y entonces están viendo. Y muchos, el mejor aprendizaje es el visual y es el que aprendemos por imitación. Entonces fíjense que cuando llegan los nuevos creyentes nadie les dice párense, no, si ven que otros se paran, ellos se paran. Si ven que hay que cerrar los ojos para orar, ellos los cierran. Si ven que hay que irse a hincar allá adelante, también van a hincarse allá a la plataforma, ¿verdad? Y hacen muchas cosas en el aprendizaje informal. Entonces, el pastor es el maestro principal en la iglesia. Esté o no esté frente a un grupo, es el que está enseñando, porque todos lo vemos, y no solamente pues los adultos, también los niños. ¿Verdad? Entonces, él siempre está enseñando. Entonces, debe haber ese equilibrio de darle importancia. Y gracias a Dios por aquellos pastores, ¿verdad? Que sí lo están haciendo, porque es el modelo que tenemos de Jesús. No descuidando la predicación, porque también es parte de la tarea. Es parte de la tarea. Entonces, pero también dando la importancia entonces a la enseñanza, porque así vemos entonces a nuestro Señor Jesús. No solamente predicaba, también enseñaba y podemos ir, también sanaba y podemos irle agregando. ¿Verdad? Entonces, estas son algunas sugerencias, algunos consejos o principios prácticos si se quiere iniciar el discipulado entonces en la iglesia local. Permítame entonces regresar a mis diapositivas. Ok. ¿Cómo vamos a comenzar entonces? ¿Cómo vamos a comenzar? Yo creo que todos los que hemos estado tomando en esta clase ya tenemos una filosofía, un conjunto de ideas de qué es el discipulado. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar? Si está en una iglesia local o si está en un campo virgen. Lo primero que tenemos que hacer entonces es compartir nuestra filosofía acerca del discipulado. ¿Qué es eso? Compartir mis convicciones
compartir mis ideas de lo que es el discipulado. Y yo quiero que usted se quede con un discipulado al estilo de nuestro Señor Jesucristo, con un discipulado así, siguiendo el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, una filosofía clara tiende a hacerse una visión clara. En algunos casos, la filosofía es la visión y la visión es la filosofía. La visión tocante a la capacitación de discípulos debe recibirse de Dios por la fe y con los ojos bien abiertos sobre la manera en que se volverá realidad. Entonces, pastores o hermanos, si vas a iniciar el discipulado, lo primero que tienes que empezar a hacer es compartir. Mira, acá está la visión. Esto es lo que Dios dice. Esta es la misión. Esta es nuestra misión. Como hijos de Dios, mira, no solo somos llamados a ser cristianos maduros y equipados. No, somos llamados a ser, sí, cristianos maduros y equipados, pero que nos podamos reproducir en otros, que podamos dar frutos. No solamente el fruto del Espíritu Santo que concierne al carácter, sino también el fruto de tener hijos espirituales, de tal manera que entonces ellos se reconcilien con Dios. Entonces debemos empezar a compartir nuestra filosofía. ¿Cómo un pastor, o qué se le sugiere a un pastor para compartir su filosofía? Él tiene, ¿verdad? Se puede decir muchas oportunidades. En sus predicaciones, él puede compartir su filosofía acerca del discipulado. También en sus cultos, ¿verdad?, de oración, en sus oportunidades de enseñanza o en sus oportunidades que tiene con dialogar en sus visitas con cada uno entonces de sus ovejas o de los miembros de la iglesia. Pero usted es un líder, usted no es el pastor. Usted tiene una convicción del discipulado, entonces hay que compartirla con alguien más. Hay que compartirla con alguien más y unirse. De esa manera se va pasando, ¿verdad? Se va pasando, se transmite el evangelio. Simple y sencillamente podemos usar lo que hacen para vender un producto, ¿verdad? Cuando un producto te sirve, tú lo recomiendas. Entonces, cuando tú has encontrado que el discipulado es una buena estrategia no solamente para el crecimiento de la iglesia, sino para cumplir la misión que Dios nos dejó, entonces tenemos que compartirla. Un día pasa eso, ¿verdad? Con los que venden los productos, con la mercadotecnia pasa eso, que nos presentan el producto bien, bien, bien bonito, pero ya cuando lo probamos, pues a veces nos decepcionamos. Con el discipulado no es así. Cuando lo pruebas, tú vas a sentir, la persona va a sentir, ¿verdad?, que su vida cambia, que su vida es transformada. A mí me pasó, ¿verdad? Mi hija, pequeñita, quería un champú que se veía bien, la presentación bien bonita. Y entonces, pues era una presentación de niñas, ¿verdad? Y a las niñas les encanta lo rosa, la botellita, era una botellita bien agradable. Y dice, mami, cómprame. Yo ya sé el champú que ella debe de usar, el que necesita, ¿verdad?, para su cabellito. Entonces, pero ella dice, cómprame porque le encantó como la presentación, lo que la mercadotecnia te ofrece. Y ya se lo compró, ¿no? Y ya cuando lo empezó a usar, le dejó los cabellos enredados como una escoba así, ¿verdad? Toda de esas que ya se usaron y que ya se enredó mucho, así tenía el cabello. Con el discipulado no pasa eso. Nunca más volví a comprar ese producto, ¿verdad? La presentación es preciosa. Con el discipulado no pasa eso. Pero compartir nuestra filosofía implica todo lo bueno que tiene el discipulado. Todo lo bueno que tiene el discipulado. Y mire que a través de discipular a personas, mi vida ha sido bastante satisfecha. Por ejemplo, acá en el seminario hay muchos estudiantes, pero de entre todos los estudiantes, yo siempre busco uno o busco una, ¿verdad?, en la cual yo pueda tener una relación más estrecha, más cercana, y entonces poder invertir mi vida en esa persona. Y quiero decirle que gracias a Dios, el Señor acá en este seminario, yo he estado ya por 18 años,
¿verdad? 18 años. Y al principio, pues yo tenía muchas materias, todavía tengo muchas materias para dar. Yo sirvo en el área de educación cristiana y hoy en día yo doy gracias a Dios porque pues una de mis discípulas pues ya está dando las materias de educación cristiana, ¿verdad? Pero tuvo que pasar un proceso. Y eso es muy satisfactorio. Uno empieza a descansar. Uno empieza a descansar, pero primero hay que entonces invertir. Primero hay que invertir. Entonces, y yo, pues una de las formas es compartir, ¿verdad? Oye, mira, yo soy maestra acá y yo te veo mucho potencial para ser maestra. Yo creo que Dios te ha habilitado con el don de la enseñanza. Y entonces yo empiezo así con el discípulo, ¿verdad? A trabajar en esa área y apuntar hacia esa visión. Y gracias a Dios, bueno, Dios no solamente me ha dado una, me ha dado varias, ¿verdad? Nada más que algunas ya han ido y están enseñando en otra parte, ¿verdad? Pero con las cuales yo conservo una gran amistad. Pero comencé así, compartamos nuestra filosofía. Vamos a la siguiente. Eligiendo la meta. Vamos a elegir entonces una meta. Dice, el primer principio que aplicó Jesús al hacer discípulos fue el de la selección. Dice, para iglesias recientemente fundadas, en el mejor de los casos, se tratará de las personas que constituyen el grupo fundador inicial de la congregación. Es decir, si usted está en una iglesia que acaba de nacer, es el caso de mi iglesia, ¿verdad? Estoy en una iglesia que acaba de nacer, que acaba de organizarse. Entonces, comenzamos con todos los que teníamos. Entonces, el discipulado es un discipulado grupal y se comenzó, como estoy comentando acá, con los fundadores de la iglesia. Pero si usted no está en una iglesia que apenas acaba de nacer o recién fundada, sino que está en una iglesia ya establecida, ¿verdad? Hay iglesias, yo creo que en nuestro país hay más de 1,500 iglesias que ya tienen más de 10 años. No sé cuántos años tenga la de ustedes, pero las de los hermanos de Monterrey, ¿verdad? Porque también estamos ahí en conexión con hermanos de Zacatecas también. Pero creo que en nuestro país hay muchas iglesias ya establecidas de muchos años de vida. ¿Cómo le hacemos con ellos? ¿Cómo iniciar el discipulado en estas iglesias ya establecidas? Dice John Oak, requiere un giro de 180 grados. Es una tarea un poquito, yo diría que más laboriosa, no complicada, sino más laboriosa. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Dice, para iglesias con muchos años de vida, será conveniente iniciar con los ancianos, con los diáconos o el liderazgo de la iglesia. Y esto es lo que se le recomienda al pastor, ¿verdad? Que inicie con los ancianos, con los diáconos o con el liderazgo de la iglesia. Y también se sugiere incluir personas que inician en la vida cristiana, es decir, nuevos creyentes, porque estos hermanos proveerán un ambiente diferente al grupo y además en ellos se puede ver los cambios radicales. Entonces, hermanos, acá tenemos dos sugerencias o dos principios prácticos. Comenzar, ¿verdad?, en iglesias grandes con mayoría de miembros, con muchos miembros y con ya años de vida, entonces comenzar con el liderazgo de la iglesia, comenzar con los ancianos, comenzar con los diáconos, comenzar con los líderes. El pastor va a iniciar con ellos. Y la pregunta será, si ellos no quieren, ¿cómo le hace el pastor? ¿Se toma a los otros e inicia? Aunque ellos no quieran y los hace a un lado. Otra vez, el principio de reconciliación. Principio de reconciliación. Tendrá que esperar, ¿verdad? Tendrá que esperar, llevar más tiempo en compartir la filosofía para que entonces la iglesia pueda entonces entender eso. Y si Dios
dice ya que los ancianos y los diáconos quieran, adelante, pero si ellos todavía no están preparados para eso, todavía falta, a lo mejor hay concepciones erróneas acerca del discipulado, a lo mejor todavía no han entendido bien la visión o la filosofía, entonces tenemos que esperar, porque somos llamados, siempre somos llamados a reconciliación. Nunca el discipulado debe usarse como división o como separación, para nada, ¿verdad? Somos llamados a reconciliar al hombre con Dios y al hombre con el hombre. Cualquier estrategia, cualquier actividad que le lleve a la división o que le lleve a la separación o que le lleve a conflicto, usted tendrá que explorar, valorar esa actividad, esa estrategia, entonces, y tendrá que esperarla y orarla más y preguntarle más a Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando y cómo proceder? Porque, si la iglesia no está unificada, difícilmente entonces el discipulado, aunque es lo bíblico, es lo que tenemos en la Biblia, entonces habrá que esperar. Otra vez, el principio de reconciliación para todas las áreas, ¿verdad? O para todas las actividades o para todos los proyectos es bien básico. Si ese proyecto le lleva a reconciliar al hombre con Dios y al hombre con el hombre, entonces adelante. Nunca para, entonces, división. Entonces, para iglesias ya establecidas se recomienda eso. Y bien importante, dice, en el liderazgo incluir a uno o dos, entonces, hermanos que apenas inician, porque ellos son los que le van a dar vida, ¿verdad? Porque en ellos van a ser más notorios los cambios, ¿verdad? O el proceso se puede ver más rápido y eso entonces va a hacer que todos los demás entonces pues estén allí más convencidos de ver lo que el Señor Jesús hace, ¿verdad? En la vida entonces de sus discípulos. Entonces, estos son, yo le llamo así, los principios prácticos del discipulado. ¿Cómo iniciar si estamos en una congregación entonces que ya tiene sus añitos de vida, ¿verdad? Entonces, estamos recomendando eso. Ojo, no recomiendo. Yo tengo, ¿verdad? Amigos, pastores que estudiaron con nosotros y pues en el seminario se nos enseña y se nos capacita en estas áreas. Esta es una materia que cuando estudié en Lomas Verdes yo llevé discipulado, ¿verdad? Entonces, pero cuando llegamos a la iglesia, me acuerdo que cuando llegamos a una iglesia, no recién salidos del seminario, sino que estábamos en el seminario y nos invitan a colaborar con ellos allí en la iglesia, y ponen a mi esposo en el ministerio de evangelismo, también le dan lo que es la enseñanza, la escuela bíblica dominical, entonces, y luego vemos el área de discipulado, cómo está, y entonces él pregunta a los hermanos, ¿ya les han discipulado? Sí. Y habían llevado plan supremo de evangelización, el plan maestro, y mire que los hermanos estaban bien capacitados en lo que es teoría del discipulado. Estaban bien capacitados. Y a nosotros, la verdad, a mi esposo y a mí nos daba pena, porque ellos estaban teóricamente más capacitados que nosotros. Y entonces quedamos con mi esposo, ¿y qué vamos a hacer con los hermanos? Ellos saben más porque hasta nos mostraban, pues siempre que habían terminado su capacitación o su librito de discipulado, les daban pues su reconocimiento. Y habían varios hermanos que tenían su reconocimiento. Y nosotros estábamos, ¿cómo le hacemos, Señor? Estos hermanos están bien capacitados en el discipulado. Nosotros iniciábamos en el seminario y no sabíamos qué hacer, y entonces preguntamos, ¿verdad? Y le pedimos a un hermano que nos ayudara cómo le hacíamos, porque ya los hermanos se las sabían de todas. Y entonces mi esposo dice así, bueno, lo que vamos a hacer, hermanos, como ustedes ya están muy capacitados en lo que es el discipulado, y él era también en el área de evangelización, mire, los domingos a las 10 de la mañana, ¿qué les parece? Que nos venimos y en vez de tomar la
clase de escuela bíblica dominical nos vamos a salir a evangelizar y cada quien va a ir a buscar su discípulo, porque la iglesia era pequeña y no queríamos que la iglesia creciera. Entonces vamos a ir a evangelizar y vamos a ir a buscar a nuestro discípulo, vamos a hacer eso. Y entonces les preguntó si estaban de acuerdo de tomar el tiempo de la escuela bíblica dominical, 1 hora nada más, salir a los alrededores donde estaba situado el edificio, ¿verdad? Donde nos reuníamos y salir a los alrededores. Y ellos dijeron que sí estaban de acuerdo y que iban a hacer eso. Pues nosotros nos pusimos contentos, ¿verdad? Pero en la siguiente clase no llegaron todos los que normalmente llegan. Nada más llegaron como 4 o 5 y ya no llegaban a la escuela dominical y nosotros pensamos con mi esposo, ahora sí nos corren de acá, ¿no? Nos corren de la iglesia porque éramos los seminaristas que íbamos a la iglesia. Ahora sí nos corren porque nada más llegaron 4. Pero de todas maneras con esos 4 salimos. Y la realidad es que hicimos contactos. Y no en la siguiente, sino como a las 3 semanas empiezan a llegar gente nueva. Y luego empezaron a llegar, pues llegaban los hermanos, pensaron que otra vez ya seguíamos con nuestra clase. No, nos llevamos como 6 meses haciendo ese proceso de evangelización. Y luego cuando ya vimos que nos llegaron hermanos, pusimos la clase de nuevos creyentes y empezamos con ellos. Y entonces ya los demás hermanos que de por sí llegaban a la escuela bíblica y que sí estaban discipulados teóricamente, se agregaron y la iglesia comenzó a crecer, ¿verdad? Comenzó entonces a crecer. Entonces fue una estrategia que nosotros entonces utilizamos, ¿verdad? En esa estrategia es trabajar ahí con los que quisieron. Quisieron 4 o 5. Después de 6 meses, nosotros las primeras semanas teníamos así un poquito de temor porque dijimos casi le vaciamos la escuela bíblica dominical de adultos y mi esposo decía igual y nos despiden, pero gracias a Dios no fue así. Dios fructificó ese trabajo y después de 1 año pues casi nuestra escuela bíblica dominical había duplicado porque teníamos nuevos creyentes, ¿verdad? Nuevos creyentes. Entonces, en iglesias empezamos con los que estén dispuestos. No forzamos porque el Señor nos ha llamado a la reconciliación. Ok, entonces, preguntas. ¿Me puede compartir clase? Sí, hermano, te escucho. Yo creo que ahorita lo que comentó usted es bien importante de cómo iniciar un proceso de discipulado en una iglesia ya de muchos años. Hemos sabido de iglesias que se han dividido por aquellos que llega un liderazgo en que quieren empezar a evangelizar, pero hay muchos que prefieren seguir en las bancas. Que ha generado divisiones. Yo creo que ahorita lo que comenta usted es bien importante, es iniciar con los que estén dispuestos. Yo creo que el Señor tocará el corazón de aquellos que no lo estén en ese momento a través del testimonio de los demás, sin entrar en conflictos. Y algo también que me resulta muy importante es a las nuevas generaciones de nuevos creyentes. Como están iniciando, es muy importante que ya entren en el proceso correcto, porque al cabo de algunos años, de manera natural, los clientes que entren en el proceso correcto de discipulado, pues van a ser discipuladores ya de manera muy natural. Entonces, yo creo que esa es una estrategia muy buena, muy interesante, de no solo empezar con los ancianos, líderes, etcétera, sino con los que están entrando a la iglesia como miembros, como nuevos creyentes. Okay. Resulta muy interesante lo que comentó ahorita. Gracias, hermano. En uno de los cuestionarios, no sé quién de los hermanos decía que estaba pensando en las generaciones jóvenes, ¿verdad? Y estaba pensando entonces él iniciar un discipulado, ¿verdad? Buscar a un joven de la iglesia y entonces con ese joven discipularlo para que también forme parte entonces
el hermano comentaba en su cuestionario, creo que es un diácono o un líder, ajá, yo no sé quién es alguno de ustedes es, no recuerdo, ¿verdad? Que entonces estaba buscando eso, y eso, yo cuando estaba leyendo, digo, eso es lo que Dios quiere, ajá, eso es lo que Dios quiere, que nos interesemos, ¿verdad? No solamente por nuestra generación, sino por las generaciones entonces que vienen. Yo creo que ustedes saben, y esto viene en la Biblia, que cuando nuestro Señor Jesús estaba enseñando, entonces se acercó allí unos niños, ¿verdad? Se acercaron los niños y entonces los discípulos como que decían, quiten a los niños, ¿verdad? Que no estorben lo que nuestro Señor Jesús estaba haciendo. Y entonces tenemos un pasaje de la Escritura que dice que el Señor Jesús les dijo, no, dice, agarró y tomó a un niño y se lo puso en las piernas y entonces dijo, dejad a los niños venid a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces dijo, con esto nuestro Señor Jesús está enseñando, ¿verdad? Que el evangelio, el discipulado, ¿verdad? Es para toda persona, incluye niños, incluye adolescentes, incluye a los adultos, incluye a los ancianos. La Escritura es clara, y a toda criatura, todos somos criaturas de Dios. Todo ser humano es criatura de Dios porque Dios lo ha creado, pero no todos son hijos de Dios. Entonces, no todos son hijos de Dios. Nosotros tenemos esa doble bendición, que somos criaturas, pero que también somos sus hijos. Entonces, el discipulado debe de incluir a toda criatura. Y la tradición dice, hermanos, que al niño que nuestro Señor Jesús sentó en sus piernas, eso lo dice la tradición, ojo, ¿verdad? No lo dice la Escritura. La tradición es lo que se cuenta, que ese niño que nuestro Señor Jesús sentó en sus piernas era Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía llegó a ser un obispo de Antioquía. Y usted recuerda Antioquía. Antioquía es el lugar donde por primera vez a los discípulos, a los seguidores de Jesús, se les llamó cristianos, porque se parecían a Cristo. Ignacio de Antioquía fue un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. La tradición dice que se lo sentó en sus piernas, ¿verdad? Ignacio de Antioquía también fue un mártir del cristianismo, ¿verdad? Que también fue perseguido y murió, ¿verdad? Por causa entonces del cristianismo. Entonces, el evangelio, yo cuando estaba leyendo el cuestionario de este hermano dije, amén, porque muchas veces pensamos que el discipulado, y cuando hablo del discipulado yo estoy incluyendo la evangelización. Cuando hablo del discipulado yo estoy hablando de la tarea de hacer discípulos, y la tarea de hacer discípulos es para toda criatura. Desde que un niño ya entonces entiende quién es Jesús, entonces nosotros podemos empezar a discipular. Y esto es algo que se nos ha ido a los educadores. Y yo digo también que se nos ha ido a los pastores, porque a veces pensamos que porque nuestros hijos ya asisten a la escuela bíblica, ¿verdad? Ya son cristianos. Y se nos pasa que no son cristianos. Esta vez yo le dije a mi esposo cuando iba a iniciar el discipulado, yo quiero que los primeros en esta etapa sean tus hijos. Sean tus hijos. Para que nos cercioremos que realmente son hijos de Dios, son discípulos de Dios y que no nada más estén informados acerca de quién es Dios. Porque muchas veces en nuestras clases les informamos quién es Dios, pero el discipulado va más allá. El discipulado no solamente les informa quién es Jesucristo, sino que les forma y dejamos que el Espíritu Santo entonces les transforme, ¿verdad? Entonces, es bien importante el tema que el hermano comentaba, ¿verdad? Entonces, que el discipulado también, entonces, incluye alcanzar a las generaciones que vienen, ¿verdad? Y no armar esa brecha o hacerla más ancha, sino incluir.
como dice entonces el Evangelio de Mateo, a toda criatura. Déjeme entonces regresar para ya casi concluir, ¿verdad? Entonces, lo que estamos entonces tratando. Ok, entonces ahora estamos hablando del proceso de selección, que cuando vamos a iniciar el discipulado tenemos que elegir entonces nuestra meta. Tenemos que elegir nuestra meta y entonces seleccionar. Este es un principio que nuestro Señor Jesús entonces aplicó. Él seleccionó. Ya les comentaba que en el discipulado o en la enseñanza de los judíos son los alumnos los que eligen al profe o los que eligen al rabí. Pero en el discipulado de Jesús, Jesús es el que toma la iniciativa y elige a los discípulos que el Padre les ha dado. Entonces, algunos aspectos así a considerar, y los voy a leer y voy a ir rápido con ellos, ¿verdad? Aspectos a considerar en la selección de los discípulos. Para aquellos que estamos en una iglesia o que estamos en un campo virgen, ¿verdad? Entonces, hay aspectos entonces a considerar en la selección. Número 1, la autoselección. ¿A qué se refiere la autoselección? Personas que no se comprometen o no reaccionan positivamente al compromiso de ser discípulos. Lo que les comentaba, tú en una iglesia tú puedes invitar a todos, a tus diáconos, a tus ancianos, a tus líderes, a otros más, pero habrán personas que ellas automáticamente se dan de baja porque dicen, no, yo es compromiso, es esto, es lo otro, yo no puedo. Entonces, no, pues a esas personas que rechazan, que abiertamente, pues ellas se descalifican. Entonces, toma en cuenta la autoselección. Es decir, si las personas no quieren, pues tú estás de acuerdo con ellas y las dejas, ¿verdad? Y las dejas y no les forzas a entrar al discipulado. No lo hacemos. Ok. También el papel de la oración. Este es otro aspecto cuando voy a elegir o seleccionar a mi discípulo. Encontramos bíblicamente entonces que el Señor pasó tiempo, ¿verdad? Orando. Entonces nosotros tenemos que pasar un tiempo considerable dedicado, preguntarle al Señor, Señor, mira, está este prospecto, está este otro prospecto, tengo este contacto, tengo el otro. Señor, dime, ¿verdad? Dame esa convicción de a quiénes me quieres tú dar como un discípulo. No como creyente nada más, sino como un discípulo que quiere llegar entonces a reproducirse. También está la disponibilidad de la persona. Siempre vamos a ver eso. En una persona que quiere entonces seguir a Cristo, vamos a ver que va a estar disponible. Entonces tiene esa disposición y eso se hace evidente. Otro aspecto, la confiabilidad. Acá quiero en un pasaje que he mencionado cuando dice, ahí Pablo le dice a Timoteo, creo que es 2 Timoteo 2:2, esto encarga a hombres, ¿qué dice? Fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, sí vamos a ver la fidelidad, o sea, mi discípulo, entonces la persona, a lo mejor no es un discípulo, sino es un recién bebito que acaba de nacer. O es una persona no cristiana, pero en cada visita, en mi amistad, en las circunstancias en que nos vemos, siempre está ahí. Y yo le veo entonces esa confiabilidad. Y dice, abierto a la enseñanza y a la corrección. Es otro aspecto, entonces, a considerar. Si tiene ese deseo de aprender, si tiene ese deseo de seguir conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Yo le decía, cuando acaba de nacer, vamos a ver un hambre espiritual, o sea, de tal manera que quiere saber y saber más. Y también está abierto a la corrección. Es decir, mira, hay estos aspectos en los que vamos a trabajar y usted puede hablar de eso con él y él está abierto, él está dispuesto. Entonces, creo que es un candidato idóneo. Y por último, orientación hacia la obediencia. Es decir, él en todas las
ejemplo, las disciplinas que vamos a estar trabajando con él, la oración, el estudio de la palabra, la meditación de la palabra, el compañerismo con otros creyentes, ya sea la adoración colectiva, la adoración individual. Entonces él está abierto y es obediente. Oye, si estuviste orando, bueno, dice que sí. Oye, vamos a salir con otros compañeritos, vamos a iniciar, ¿verdad? Vamos a hacer una visita evangelística, y él pues obedece, muestra eso, es orientado a la obediencia. Entonces usted considérelo candidato entonces para invertir su vida en él, porque eso es el discipulado, invertir en el reino de Dios. Ok, entonces estos son algunos aspectos a considerar en la selección entonces de los discípulos. Ya casi terminamos. Por último, otro principio práctico para el discipulado. El principio de la concentración. Ok. Con seguridad, el pastor no tendrá éxito, o si usted no es el pastor, pero es un discipulador, es alguien que quiere iniciar, no tendrá éxito si no está decidido a adoptar el principio de la concentración. Entonces debemos de seguir este modelo de nuestro Señor Jesús. Él se concentró. Él entonces se dedicó, se enfocó a enseñar a esos 12 y de esos 12 a 3. Pudo haberse perdido, ¿verdad?, en hacer otras cosas. Había una multitud que se lo quiso robar, ¿verdad?, cuando se lo quiso sacar y llevárselo, pero él tenía una misión que cumplir y entonces se enfocó en esa misión. Entonces acá el principio de la concentración habla que entonces el pastor, el discipulador, el hermano que quiere dedicarse a ser discípulos tiene que concentrarse. Y si está iniciando un discipulado grupal y entonces va a tomar una serie de discipulado o serie de lecciones que lleva a lo mejor un año, que lleva año y medio o 2 años, entonces usted tendrá que tomarse ese tiempo, ¿verdad?, para enfocarse a esa tarea. El hermano John Oak dice, ¿verdad?, que cuando él va a iniciar la capacitación de discípulos, es bien claro con aquellos que van a iniciar. Les dice, hermano, si usted está enfermo, mejor atienda primero, ¿verdad?, su enfermedad y que usted ya esté bien para que iniciemos entonces nuestras lecciones. Él está hablando de la clase de capacitación de discípulos. Entonces, si está enfermo, no entra. Si una hermana está embarazada, él también le dice, no, hay que atender ese proceso de gestación y no entra para no ver interrumpido, ¿verdad? Porque eso va a distraer y va a necesitar su atención para ya sea para la enfermedad o ya sea para acá, para el proceso de gestación del bebé, ¿verdad? Va a distraer. Entonces él dice, mejor no, tendrá tiempo o tendrá oportunidad en otra ocasión de entrar al discipulado o a la clase que él entonces prepara. Él está hablando entonces de un principio de concentrarse, de enfocarse a eso. Si no tiene claro ese aspecto, ¿verdad?, si no se va a enfocar, tiene varios compromisos, seguramente no va a tener éxito en eso, ¿verdad? Entonces, acá es bien, se puede decir bien preciso, continuidad y concentración. Concentrarse habla de eso, estado de la persona que fija el pensamiento en algo sin distraerse. Y hermanos, cuando iniciamos el discipulado o cuando estamos en el discipulado, van a haber muchas cosas que nos distraen, pero uno tiene que decir a esas cosas no, ¿verdad? A esas cosas no, para enfocarse entonces en el discipulado. En lo práctico, nosotros como iglesia, yo les decía que un discipulado que se tiene que terminar en 2 años, nosotros ya llevamos 3 años y todavía no lo terminamos, precisamente porque, por ejemplo, nosotros ahorita vamos a iniciar en marzo, etapa 4, y pensamos terminar en julio, de tal manera que lo que son las vacaciones del mes de julio y agosto, las vacaciones de los niños, ¿verdad?, que no nos distraigan, porque muchas veces cuando llegan esas etapas, nosotros por lo regular salimos con muchos hermanos también que están en el discipulado, salen o tienen muchas actividades, ¿verdad?, que llaman su atención,
porque sus hijos van a graduar, porque sus hijos van a salir. Entonces nosotros ocupamos el mes entonces de marzo y ya hablamos con ellos, les decimos, Semana Santa, hermanos, si usted va a salir de vacaciones, le recomendamos que las posponga, ¿verdad? Y entonces, para tener nuestro discipulado y que nada nos distraiga. Ok, entonces, este es otro principio práctico. Elegimos nuestra meta, seleccionamos y también nos concentramos. Ok, hasta aquí. Entonces, hemos terminado con cómo comenzar el discipulado en la iglesia local. ¿Cómo comenzar? Entonces, ¿cómo comenzamos? Vamos a compartir nuestra filosofía. Después de que ya hayamos compartido nuestra filosofía, entonces llega el proceso de selección, ¿verdad? Elegimos una meta, si vamos a querer 10, si queremos 12, si es grupal o si queremos uno nada más, porque es un discipulado personal. Entonces seleccionamos, vemos ahí algunos factores o algunos ingredientes para la selección del discípulo y nos concentramos. Entonces, son los principios que estamos dando para cómo iniciar el discipulado entonces en la iglesia local. Y yo creo que en esta mañana es lo que tenemos preparado, es la unidad. Esta fue una unidad un poco más breve, ¿verdad? Más breve, pero si tienen alguna pregunta, entonces quiero contestarla. Y si no, pues también ya estamos en el tiempo, ¿verdad? En el tiempo de... Mami, recuerda que aquí me dormí. Ok, ¿alguna pregunta acerca de lo que hemos comentado? No, todo bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Todo bien? Ok, entonces, déjenme recordarles nada más. Voy con ustedes. ¡Qué gusto! Déjeme recordarle, en cada clase, cada que inicio la clase, estoy recordando sus asignaturas, ¿verdad? Nada más recuerdo así rapidito sus asignaturas. Entonces tenemos sus cuestionarios. Hemos terminado esta unidad. Al término de esta unidad tenemos un cuestionario. Es unidad 4, entonces tenemos un cuestionario de 10 preguntas. Yo le voy a pedir que lo conteste y lo suba a la plataforma para su revisión. Yo estoy ahí contestando sus cuestionarios. Tenemos también un informe de lectura. Hay 2 libros de texto, cualquiera de los 2, usted puede seleccionar uno de ellos, hacer 2 cuartillas de las enseñanzas que han sido significativas para su ministerio y entonces en 2 cuartillas a doble espacio escribirlas, ¿verdad? Y también subirla a la plataforma. Y en esta semana todavía tenemos el examen parcial. Hay un examen que ya está subido que usted debe entonces contestarlo. Esos son los 3 criterios de evaluación: su cuestionario, su informe de lectura y sus exámenes. Hay un examen parcial, este examen incluye las 3 primeras unidades y va a haber un examen final. Ok, entonces creo que hemos llegado al final por el día de hoy. Les agradezco, ¿verdad? Les agradezco su atención y su participación también. Doy gracias a Dios por ello y también agradezco, ¿verdad?, que estén algunos ya subiendo sus tareas. Invito a aquellos que faltan, si quieren el crédito de esta materia, pues a subir ahí las tareas para que puedan obtener el crédito. Muchas gracias, que Dios les bendiga y que sigan cumpliendo la misión de seguir haciendo discípulos. Bendiciones.